Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Hablamos de la Biblia, qué es lo que dice la Biblia. Le invitamos a que escuche si le parece y le convence. Qué bien. Para nosotros es la palabra de Dios. Respetamos cualquier creencia, cualquier pensamiento. No nos imponemos, pero tampoco nos dejamos que se nos imponga nada. Creemos en la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nos basamos y regimos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, si les interesa, como nos interesó a muchos cuando no sabíamos, que no entendíamos a qué vino Cristo a este mundo, qué vino a hacer, por qué lo vino a hacer. Entonces, necesitamos que escuchemos. Estamos viendo los domingos, acabamos de terminar que es Filipenses, ¿verdad? Los miércoles ya terminamos Filipenses, este miércoles primeramente Dios va a hacer algo diferente. Y estamos continuando los domingos con Gálatas. Vamos a entrar en el capítulo 4, versículo 8 al 13. Esa porción de la palabra, vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, la Reina Valera, versión antigua, como siempre, cada domingo. Repito, es Biblia. No es un pensamiento personal. Es una convicción personal, sí, pero no es un pensamiento. Hablamos qué dice la Biblia, cómo lo presenta, qué nos aconseja, qué nos dice. Por lo tanto, los invito. Obviamente, al creyente, autoridad. Al no creyente, no necesariamente, sino a la quiere. Vamos a ver cómo nos presenta estos versículos la palabra de Dios en la versión Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Luego pasamos a Biblia Américas, Biblia de Estudio. Adelante, Betty. Gálatas 4 del 8 al 13 dice la palabra de Dios: Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimientos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio. Vamos a anunciar el Evangelio. Bien. Vamos a continuar entonces pidiéndole a Betty que cada vez que tenemos servicio, que ella ponga la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo. Adelante. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que usted el que unge y usa el que está predicando y guíalo, Señor, igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú protégelos, Señor, y pues, Padre, úsalos para la honra y gloria tuya, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos a ponerte en tus manos las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, deseos, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que unge, suples, guía, consuela, ah, sana, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, Señor, y pues también por cada líder de gobierno, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Y pues, Padre, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. 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 Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia en las Américas. Hemos dicho, es una Biblia que se cita más cerca del lo original.
está escrito en el Nuevo Testamento, el griego. Dice la palabra del Señor así, versículo 8, 4:8 a 13 dijimos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles, elementales, las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Una pregunta que hacen en este versículo, ¿verdad? Si aprendiste las cosas de la palabra de Dios, es que tenemos que volver a los rudimentos del mundo, es lo que está preguntando. Vamos a ver qué más nos dice en él. ¿En el qué estábamos? Perdón. Me fui. 4, sí. Vamos al, vamos al 10, dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. El 11, temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. El 12, os ruego, hermanos, hacemos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El 13, cerramos. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os renuncié el Evangelio la primera vez. Bien, hay cosas que nos dejan más claro, hay cosas que pues tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo lo expresa, por qué lo expresa así. Estamos viendo las epístolas de Pablo que hablan de la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, en quien, en Cristo Jesús. Todas las epístolas de Pablo nos hablan de lo mismo, la fe, la ley, no por la ley, no que la ley sea mala, no que la ley es quitada, no todo lo contrario, la ley es cumplida por Cristo para beneficio de cada uno de los bien. Vamos entonces a continuar con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver cada versículo, dice el versículo 8. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sabemos que las culturas antiguas, todas aquellas personas que tienen alguna nación, que hubo gente de cualquier país, tenían sus propios dioses, los egipcios y todos aquellos. Bueno, igualmente, a nosotros se nos dice aquí en la palabra de Dios, precisamente, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Quienes no son dioses, bueno, ahí en Éxodo 20, del 3 al 5, ¿qué nos dice? Y es un mandamiento puesto por Dios. Ahorita le ahondo un poco en este punto. Y pongamos atención porque yo no lo escribí, ya tiene miles de años escrito ahí. Adelante. Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Bien. ¿Qué podemos entender ahí? Es un mandamiento. De los 10 mandamientos es el primero. No tendrás dioses ajenos y nos da una lista de imágenes, de estatuas, de esto y del otro. Nada semejanza hecha de algún ser en este mundo. Ni te inclinarás a ellos. En otro tiempo no entendíamos eso. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. ¿Qué dice 1 Corintios 8, 4 al 6? Dice la palabra de Dios, acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Ah, muchas gracias. Muchas de las veces se piensa que criticamos a las demás gentes por ese motivo. No. ¿Qué dice la Biblia? Obviamente que hubo un hombre, un líder espiritual, que quiso anular ese mandamiento.
pero no hay ningún hombre, ningún ser humano que anule ese mandamiento, porque es mandamiento de Dios. Llámese como se llame, sea quien sea, no puede anular ese mandamiento, porque Dios ahí lo tiene todavía. ¿Verdad? No es que haya muchos dioses, ya somos engañados. Anteriormente en muchas naciones no se presentaba la Biblia como era, inclusive las enseñanzas eran en latín, a manera de que no se entendiera nada, y nadie tenía derecho a leer la Biblia. Y se han cometido grandes agravios a causa, diciendo, es que Dios no está diciendo nada, simplemente dice, ¿sabes qué? Estás haciendo lo contrario de lo que yo te dije que hiciera, ¿verdad? Entonces debemos entender que Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo soy el único Dios verdadero, no tienes por qué buscarte otro, ¿verdad? Así que muchos dioses y muchos señores en el mundo, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:12? Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Y 1 Tesalonicenses 4:5. Dice la palabra de Dios, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Amén. Hay muchas personas que van hablándoles, diciéndoles, explicándoles, se meten en una burbuja, por decir algo sencillo, y no quieren entender ni oír nada. Es que las tradiciones, es que pues, ¿a qué vino Cristo? ¿Cuál fue el punto de que viniera Cristo a este mundo? ¿No porque le dio la gana? No, tiene un propósito realmente. Y el propósito es que salgamos de esos rudimentos, ¿verdad? Romanos 1:25. Dice la palabra de Dios, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El cual es bendito, gracias, por los siglos. Amén. Y vimos entonces ahí en Éxodo 23:15 que nos dice que Dios es que celoso y va a castigar hasta la cuarta generación de cada persona o gente, porque los mandamientos no están quitados, están cumplidos, mas no quitados. Todo aquel que se levante en contra de Dios, tenga otros dioses, busque otros dioses, busque hechiceras, busque divinas. Hay muchos que dicen, es que a mí me hablan espíritus. Sí, pero ¿sí sabes qué espíritus están hablando? Me imagino que no. Por eso es que, pues deberíamos de pensar un poco en todo eso, porque no hay otro Dios, no hay muchos dioses, ni muchos señores, no, un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pero ¿qué más dice? Que Dios es celoso. Estas personas con tal de engañar te enseñan o nos enseñan lo que les da su gana. Y si nosotros no hacemos por querer ahondar en el conocimiento de la verdad, pues siempre va a ser lo mismo. Gente fácil de manipular. Cuando no tenemos el conocimiento, el entendimiento, porque no nos disponemos, porque ahí está la verdad en la Biblia. Hay mucha verdad, la queremos, pues de cada quien, ¿verdad? O sea, si no tendrás imágenes, no tendrás esto, no tendrás lo otro, a nada semejante, ni de arriba, ni de abajo, ni del agua, ni de ningún lado, porque tu Dios es celoso. Y cuando dice, ahí en Isaías, no recuerdo el versículo, dice, ¿le pedirás a los muertos antes que a Dios? El pueblo, me parece que es 11, no recuerdo. Isaías 8:19 dice la palabra de Dios, y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Ah, ¿apelará por los vivos a los muertos? Tenemos que entender una cosa bien simple y bien sencilla, gracias. ¿A dónde fue arrojado los ángeles y todo aquello que está en contra de Dios? A la tierra. Está en la tierra. No estamos solos, nunca hemos estado solos. Que no los veamos no quiere decir que no existen, ¿verdad? Primera de Corintios 12:2, ¿qué dice? Hablando Pablo, y es un testimonio que nos da él
En 1 Corintios 2 y 3. Dice la palabra de Dios, sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios ha hablado muchas veces, dice Hebreos 1 al 3, me parece. No son versículos que me llegan de repente, ¿eh? Hebreos 1, 1 al 3 dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Así? Amén. Gracias, mira. Por medio de quien nos habla ahora Dios, por medio de su Hijo. Muchas de las veces, es que yo digo, muchas de las veces cometemos el error, porque es un error, de creernos especiales cuando realmente no somos nadie. De que hay espíritus malos, los hay. De que hay espíritus buenos, los hay. Pero nomás tenemos un solo Dios. Es que una imagen lloró, es que una imagen se movió. Sí, ¿quién la movió? ¿Artimañas? A esos espíritus chocarreros, o espíritus inmundos, o las huestes del enemigo, tienen poder para hacer ciertas cosas. Que el Señor nos reprenda. Ciertamente que sí. Pero no nos dejemos engañar, nos maravillamos cuando se mueve o mueve los ojos, estaba viendo algo así. Estos espíritus que andan en el mundo engañando a la gente, precisamente eso andan haciendo, engañando a la gente. Es que tú eres especial, es que tú eres este. Si eres verdaderamente cristiano, que la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo, si realmente eres hijo de Dios, dejaste de ser gentil, te quitaste de todo eso, sí hay cosas malas en el mundo, sí hay cosas horribles que parecen bonitas. Déjame decirle que la mayoría de las veces pensamos que el enemigo se presenta muy feo como lo presentan las películas, con cosas horrendas, pero no. Realmente se presentan cosas que ni se imagina usted, hermosas. ¿Para qué? Para tentar al humano, para destruirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a la imagen de Dios Padre. Pero el ser humano tiene libre albedrío. Y eso es algo que debemos entender, que es libre albedrío. Tomamos decisiones propias. Dios nos ha dado esa capacidad. En democracia divina, una verdadera democracia divina. Muchas veces no quieren que entendamos, que sepamos la verdad de la palabra de Dios, porque no conviene. Porque ahora tantas cosas que hay fuera de la palabra de Dios, peleando cosas que la palabra de Dios nos enseña que es malo, que no es así, que Él impuso un orden y dio un orden de unos mandamientos para que sean llevados a cabo, pero como no nos conviene y quieren manipular a la gente más ignorante, con perdón de la palabra, pues es cierto, somos ignorantes cuando no conocemos o entendemos la verdad divina de Dios. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que pensemos y hagamos según nuestro corazón. Ni Dios nos obliga, pero llega el gobierno del mundo y quiere dominar a todo el mundo a su manera. Y el ser humano se presta, se deja, porque le conviene. Estamos viendo que Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Te envía a mi hijo para que tengas conocimiento. Pero si tú no lo quieres, pues ¿qué podemos hacer? Y realmente es voluntario, no es a fuerzas, es según cada quien. Porque siempre cuando no estamos con Dios, ¿con quién estamos?
obviamente, nomás hay dos lados. Si no tienes el conocimiento y el entendimiento que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él y tener una libertad de las cadenas del pecado, pues bueno, a la gente mientras le convenga y le guste y lo que el gobierno les dé y si les da lo que quieren, están contentos, aunque estén mal. Pero ¿qué es el punto? Tu alma, ¿qué va a pasar con tu alma? Esa vive eternamente, no vive 100 años, vive generaciones, siglos y siglos. ¿Cómo vas a vivir? Eso depende de cada quien, ¿verdad? Antes dice el versículo que leímos ahí, el 8, dice, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, se refiere a los que por naturaleza no son dioses. No son dioses. Pero ¿qué es lo que está diciendo? En otro tiempo, cuando no sabíamos, es un Dios verdadero. Lo que vimos ahí en 1 Corintios 4, 8, del 4 al 6, nos deja muy claramente entendido qué es lo que dice. Vimos lo que dice Éxodo 25, ¿qué dice? Que 3 al 5, que no tendrás dioses ajenos delante de mí porque tu Dios es celoso. ¿Hasta dónde entendemos? ¿Hasta dónde creemos? ¿Hasta dónde queremos hacer? Bueno, eso es cada quien, es lo que dice la Biblia. El verso 9, ¿qué dice, mija? Gálatas 4:9 dice la palabra de Dios, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimientos en los cuales queréis volver a servir? Amén. Gracias. Después, y muchas personas, gracias, muchas personas han sido sometidas o puestas debajo de la enseñanza de la palabra de Dios, pero como si no oyeran, como si que están sordos, como que no les mueve nada en el cerebro, de que Dios les está hablando, de que Dios les está diciendo. Es cierto que cada quien responde según como uno quiera, lo que hay en el corazón de uno, eso es preciso. ¿Qué es el corazón para empezar? Es el conocimiento, donde está sentado el intelecto, los sentimientos y las emociones, el centro, el corazón del ser humano. Ahí es donde debemos que, donde pensamos, donde se desarrollan las luchas, con qué pensamos cuando tenemos problemas, ahí está la lucha, cuando tenemos tentaciones, cuando nos preocupa algo, en el corazón, de la abundancia de tu corazón, habla tu boca, nos dice la palabra de Dios. Pero el punto es, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, y pregunta, ¿cómo volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Yo no sé, pero cuando tomas una decisión de hacer algo, llega el entendimiento, el conocimiento, por querer saber la verdad. Por eso hay una parte en la Biblia que dice, y la verdad nos hará libres. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Y la verdad nos hará libres de que de las cadenas de pecado. Pero depende de cada quien. Hay quienes son fanáticos y no entra nada en mi cabeza. He visto sectas, he visto religiones, he visto personas que se amarran, se aferran y de aquí no me muevo. Espérate, el que no abre su oído para escuchar, nunca va a saber si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. ¿Y cómo prepararte para la mentira? Oyendo las mentiras que echan para poder saber y distinguir la verdad de la mentira. ¿Es fácil tomar una decisión? No, no es fácil. Cuando verdaderamente se está hablando de la palabra de Dios, cuando no te estoy vendiendo nada, cuando no te estoy forzando a nada, simplemente presentando la palabra de Dios que hemos dicho y lo hemos repetido cada sermón, que dice Juan 3:16. Y nuevamente vamos a la Biblia, porque no sé de memoria, pero qué mejor que sea de la Biblia. Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias a mí. Vemos el propósito de Dios para toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué dice Hebreos 7:18? Dice la palabra de Dios, el mandamiento precedente
cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. El mandamiento de la ley, gracias, se abroga, ¿por qué? Por su, ¿cómo lo dice? ¿Por su qué? Por su flaqueza e inutilidad. E inutilidad. O sea, para la salvación, la ley no nos servía para todos los gentiles. Tenía que ser por gracia, porque por la ley, pero ¿cuántos hacían? Difícilmente alguien podía cumplir con la ley. Difícilmente. Aunque dice Pablo que él era de la ley, y él no había reproche de nadie, había gente que sí podía, pero había gente que no podía, por conocimiento. Por eso el mismo Pablo nos dice en Filipenses, ¿eh? 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros a veces queremos saber cosas que ni entendemos. Queremos aparentar. Y no se trata de aparentar. Tu alma no es una apariencia, es una realidad. ¿Qué estás haciendo con ella? Te estás dando la oportunidad de entender. ¿Verdad? Porque, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo. ¿Para qué lo dio? No porque le dio la gana, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, no, es que muchas cosas no. Mire, cuando vamos conociendo la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo quién es Dios y quién es Cristo. Y hay en el creyente ese amor por el Señor, por el Padre. Es el 1 Corintios 8:3. Dice la palabra de Dios, mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. El tal, el primer gran mandamiento, no me acuerdo dónde está, ¿verdad? El que, si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Dios. Dios nos conoce, por eso vemos en el versículo que dice, antes diciendo, ¿verdad? Ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocido de Dios, ¿cómo volvéis a los flacos y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a servir? Mateo 22, 37 al 39. Sí, que dice. Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gracias, amigo. Con estos mandamientos el Señor nos da una lección tremenda. ¿Ya? Amarás al Señor tu Dios, ¿por qué? Porque ahí en 1 Corintios 8:3, no, perdón, sí, 1 Corintios, ¿lo leíste? Ok, conocido de Dios, ¿verdad? Ahí en 1 Juan 4:8 y 9. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Para que vivamos por él. ¿A qué envió? Gracias, amigo. ¿A qué envió Dios al mundo? A su Hijo, para que vivamos por él, pero no físicamente, no vamos a vivir aquí eternamente, inmortalmente en este cuerpo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu es el que vive por los siglos, lo espiritual, y que se nos dará un cuerpo semejante al del Señor a todo creyente, para que vivamos con Él y estemos con Él. Pero si quiere, ¿qué es el punto? El que no ama no conoce a Dios. Qué tremendo, porque Dios es amor y el 9, ¿cómo lo dice? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso si amamos a Dios, fíjense bien cómo es una secuencia. Amamos a Dios, aprendemos a amarnos nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar primero a Dios para aprender a amarnos nosotros y poder amar a los demás. Porque el que no ama no conoce a Dios. Y porque no se ama ni a sí mismo. ¿Cómo es necesario que entendamos que debemos entender que Dios nos ama?
Cuando nosotros correspondemos ese amor que Dios mostró para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero, no, es que, bueno, ya vimos que dice Éxodo 20, de 3 al 5, es un mandamiento, que lo quitó a alguien porque ya no le conviene, esa es otra cosa. Pero de que ahí está el mandamiento, ahí está. En Colosenses 2:20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivéis al mundo, os sometéis a la ordenanza? Porque si vivéis bajo las ordenanzas, los ritos del Antiguo Testamento, si ya conoces la palabra de Dios y ya sabes que Dios es el todo en tu vida y en la mía y de todo creyente, ¿qué te lleva a andar en el mundo nuevamente? ¿Qué es aquello que te lleva? ¿O no estás bien fundamentado en las cosas de Dios o necesitas más práctica en la palabra de Dios? ¿Dónde estoy fallando? Ese es el punto. No que voy a criticar a alguien o que me critique a alguien, no. Yo mismo, porque ahí dice, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo Jesús, que es 1 Corintios 13:5. Si me lo lees mejor en la Biblia. Segunda de Corintios 13:5. A 2 Corintios 13:5. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Que ya no sois reprobados. Si ya conocimos, gracias, si ya conocimos la verdad y entendimos que en Cristo Jesús somos libres de todo, pero tenemos que entender que si aceptamos a Cristo, aceptamos sus enseñanzas y aceptamos sus mandamientos. Y hay un mandamiento que tampoco no nos gusta o no les gusta mucho. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ay, no, qué aburrido. No es si quieres, es que por donde vayas caminando, ya parafraseando el versículo, en este mundo, ve hablando a los demás y enséñales qué cosas deben de guardar. No que andes dejando tu trabajo y perdiendo el tiempo en otras cosas. No, por donde vas caminando en este mundo, a toda persona que te encuentres, que Dios te la ponga en tu camino, háblale. Ese es el mandamiento. No, no es que si no estamos bajo los rudimentos, ¿qué dice ahí el versículo que dijimos? 10. Dice la palabra de Dios, guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Guardáis los rudimentos, gracias. Otra vez, ya no estamos presos en los rudimentos. ¿Qué dice Romanos 14:5 y 6? Romanos 14:5 y 6 dice la palabra de Dios, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo, el que hace caso del día, hacelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor, el que come, para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Mira, gracias. En una o en otra. Gracias. Dándole gracias a Dios. No somos por qué o quién para juzgar a nadie. Eso no es trabajo de nosotros, de nadie. El juzgar a un hermano, una hermana, no nos toca a nosotros. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:5? Dice la palabra de Dios, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Por eso es el insistir, gracias, Mijael, el insistir, el recordar que la salvación en Cristo Jesús no es por obras para que nadie se glorie. Efesios 8:9. Todos los cristianos, todos los gentiles que hemos aceptado a Cristo, estamos bajo la gracia de Dios hasta ahorita. Después de la ley vino la gracia, pero antes de la ley fue la gracia en Abraham. A ver, que todas estas cosas tenemos que entender y ampliar e investigar si nos quedan dudas. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:5? Dice la palabra de Dios, por lo cual también yo,
no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Amén. No os haya tentado el tentador. Bien, casi siempre o siempre, cuando nosotros tomamos una decisión de seguir al Señor, se hace presente alguien o alguno y se nota y nosotros lo sentimos. Cuando se hace, ahí está esa presencia ahí, porque no le gusta, quiere tentarnos, quiere sacarnos de la decisión tomada. Filipenses 2:16. Dice la palabra de Dios, reteniendo la palabra de la vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Amén. ¿Estamos en el cuál? ¿En el 11? Gálatas 4:11. Sí, Dice la palabra de Dios, temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. es lo que dice Pablo. Temo que no hay, de vosotros, que no haya trabajado. Ojalá lo que está diciendo, que todo lo que les he enseñado les haya servido y les siga sirviendo y les sirva para todo el tiempo. ¿Qué dice ahí Gálatas 6:18? Dice la palabra de Dios, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Amén. Dice el dos hermanos, os ruego usted como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Nada me has hecho mal, como para no amarles, ¿verdad? Y el 13, ¿qué dice el 13? Dice la palabra de Dios, que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que obra en vosotros los que creísteis. Amén. Primera de Corintios 2, del 1 al 4. Y cerramos. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Amén. ¿Qué es lo que entendemos entonces? Que Dios pone a sus predicadores, a sus varones de Dios, para que se enseñe la palabra de Dios. ¿Y ese cuál es el fin? De que se siga recordando, que siga, o sea, afirmándose cada creyente, cada persona en las cosas de Dios, para que el trabajo que se lleva a cabo no sea en vano. Muchas veces empezamos una obra, una misión o lo que sea, y lo primero que sale son aquellos que quieren dañar la obra en alguna manera. ¿Por qué? Porque se vuelven instrumentos del enemigo. No quieren que prospere esa obra, no quieren que prospere aquel siervo. ¿Quién nos ataca? El enemigo. Por eso debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios, no bajo los rudimentos de la enseñanza antigua de la ley, sino de la gracia de Dios. ¿Cuál es el punto? Que las cosas que se enseñen se tomen en cuenta realmente. Porque la única manera que podemos entender cómo obedecer las cosas de Dios, porque si no aprendemos cómo las hacemos, si no sabemos. Nuestra oración simple y sencillamente, esta parte de la palabra de Dios es: las fiestas rituales han caducado. Aquí en la tuya, me imagino que la misma, porque es la reina. ¿Ya? Ok. El título tal vez no sea el mismo, pero es la enseñanza. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y toda la enseñanza de Gálatas y otros más de Pablo enseñan siempre la justificación, la santificación, la gracia de Dios por
o no por obras, porque no es gloria, todo eso, esperando que sirva de bendición. Una disculpa por mi modo de hablar, ando un poco agripado. Vamos a orar en ustedes. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra, por tu bondad, tu misericordia. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a los oyentes, Padre. Sé con tus templos, tus iglesias, tus siervos, tus obreros, tus misioneros, tus evangelistas, Señor, tus obreros, sé con ellos alrededor del mundo y en este país. Bendice pues tu palabra, bendice a los que con gusto oyen. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.